Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, un análisis que explora una distinción teológica clave a partir de un texto de Jorge Juásua. Se trata de la diferencia entre lo que el autor llama cristianos carnales y espirituales. Vamos a desgranarlo. Vale, pues todo arranca aquí, con esta cita de la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo sienta la base de todo, la idea de que, dentro de la misma comunidad, pueden convivir dos mentalidades, dos formas de entender y vivir la fe, que son, en el fondo, totalmente opuestas. Entonces, para seguir el hilo, es clave tener esto claro. ¿A qué se refiere el autor con cristiano carnal? Pues a un creyente en quien lo que prima, lo que manda, son los instintos del cuerpo y los intereses de este mundo. Esto no es un juicio de valor, sino el marco que el propio texto nos da para poder hacer el análisis. Aquí tenemos la hoja de ruta de lo que vamos a ver. Primero, las diferencias de base, luego, cómo cada mentalidad ve el mundo, después, cómo se vive eso en la práctica religiosa, también dónde se pone el foco de atención y, para terminar, una pregunta final que el autor deja para la reflexión. Venga, pues empezamos por los cimientos. El texto argumenta que la diferencia más profunda, la raíz de todo, está en qué se prioriza en el día a día, en qué ocupa el primer lugar en la vida. Y aquí lo vemos, ¿no? Blanco sobre negro. Para la perspectiva carnal, según el texto, lo espiritual es algo secundario, que viene después de lo terrenal. En cambio, para la espiritual es justo al revés. La llamada del espíritu es lo principal, y todo lo demás se ordena a partir de ahí. O sea, es una inversión total de las prioridades. Vale, ya tenemos la diferencia interna. Pero, ¿cómo se traduce eso en el día a día? Bueno, pues el siguiente punto va justo de eso. ¿Cómo se percibe y, ojo, cómo se juzga el mundo que nos rodea? Una de las claves que señala el autor para identificar la mentalidad carnal es esta: el juzgar según las apariencias. Es decir, quedarse en la superficie, en lo que se ve a simple vista, sin pararse a hacer un juicio más completo o más justo. ¿Y cuál es la alternativa espiritual? Pues justo lo contrario. El análisis nos dice que es mirar primero hacia adentro. Citando 2 Corintios, el autor recuerda que la condición para castigar toda desobediencia es que la propia obediencia sea perfecta. Con esto, el foco cambia radicalmente de fuera hacia adentro. Y esta frase, que seguro que nos suena a todos, lo resume de una forma brutal, ¿verdad? Es como un recordatorio constante de ese principio espiritual. Antes de señalar la falta de otra persona, es indispensable un examen de conciencia bien profundo. Muy bien, hemos hablado de teoría, de cómo se ve el mundo, pero ¿y en la práctica? ¿En cosas tan concretas como rezar o ayunar? Pues aquí el autor plantea un contraste muy interesante: la diferencia entre cumplir un acto y vivir una cultura. Fijaos en la tabla, porque la diferencia es abismal. Desde el enfoque carnal, la oración puede ser como una varita mágica para solucionar problemas. La adoración, un evento de 2 horas el domingo. Y el ayuno, casi un amuleto para conseguir algo. Son como transacciones, ¿no? Yo hago esto para obtener aquello. En cambio, la visión espiritual lo transforma todo. La oración es algo continuo como respirar. La adoración es un estilo de vida, 24/7. Y el ayuno, bueno, el ayuno es otra historia. Y justo sobre el ayuno, el texto se apoya en el libro de Isaías para darle la vuelta por completo. La clave aquí, desde la perspectiva espiritual, es que no se trata de conseguir algo para uno mismo, no. Se trata de un acto de justicia social, enfocado en los demás, liberar a los oprimidos, dar de comer al hambriento. El foco está completamente fuera de uno mismo. Y con esto llegamos al último gran contraste que nos presenta el análisis. Y es una pregunta muy sencilla pero muy potente. Cuando se buscan fallos, ¿hacia dónde se mira? Esa pregunta, ¿hacia dónde se dirige la mirada?, es el marco perfecto para la famosa metáfora que viene ahora. La mirada crítica, ¿se dirige hacia los demás o hacia uno mismo? Y aquí la tenemos, la conocidísima metáfora de la paja y la viga. Es una imagen potentísima, ¿eh? Contrapone lo fácil que es ver una mota de polvo en el ojo de otra persona y lo ciegos que podemos estar ante una viga enorme en el nuestro. O sea que, resumiendo, el enfoque carnal, según el texto, se pasa el día buscando la paja en el ojo ajeno. La mirada está siempre hacia afuera. En cambio, el enfoque espiritual hace justo lo contrario. Dirige esa misma lupa hacia adentro, buscando la propia viga en un proceso constante de autoexamen. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Y el autor cierra todo este análisis con una última metáfora. Una que es muy de nuestro tiempo y que la verdad da que pensar. La imagen es esta. Una persona carnal es como alguien que conduce un coche mirando solo por el espejo retrovisor. Imaginaos la escena. ¿Qué implica? Pues que la atención está puesta en lo que se deja atrás, en los demás, pero sin mirar nunca hacia adelante, hacia el propio camino. El resultado, claro, solo puede ser uno: el tortazo está garantizado.
Y así, este análisis no termina con una conclusión cerrada, sino que nos deja con esta pregunta en el aire. La idea no es ir por ahí poniendo etiquetas a los demás, sino que sirva para una reflexión personal sobre estas dos maneras de vivir. Una pregunta que, la verdad, se queda resonando un buen rato.